Mis pilares me dieron ganas de dar una matraca super nerd. Hay veces que meditamos y nos quedamos como dormidos, sería la palabra, que en realidad es como si se nos olvida lo que estábamos meditando. Eso es una locura. Mientras me pasaba, yo no tenía ni idea de por qué. Y por alguna razón te quedas como que súper contento apenas te levantas. O sea, literalmente me acabo de levantar de eso. Levantar, no es que te quedas dormido. Es que entras en unas ondas cerebrales mucho más profundas. Pueden ser las theta, las delta, para hacer la matraca completa. Están las ondas beta, que son las ondas de cuando estás... Es que ahora me voy preguntando, ¿estoy en beta o estoy en alfa? Pero las ondas betas, estás como en un razonamiento lógico. Estoy ahora mismo como que medio dormido y como que en las nubes. Las ondas alfa, que son las que diría en las que estoy yo, que es cuando estás como que acabado de levantar, como cuando estás a lista a dormir, que no estás pensando nada, es que no puedes pensar y que es un momento muy bueno, sobre todo para pedir, para manifestar y toda esa matraca. Y están las zeta y las delta, que son las que tienen los niños mayormente, que por eso en el subconsciente te entra de todo cuando estás en ese estado. Para mí, que en este momento de la meditación que tú llegas y te quedas como que dormido, que te da esa impresión, pero en realidad parece que están pasando cosas en tu cabeza, que eso fue lo que busqué, ¿no? Cuando lo investigué, porque me era muy llamativo. ¿Y por qué me levantaba tan contento después de eso? Si cuando en realidad tú duermes el mediodía es como que te quedas tonto, entonces ¿por qué yo pensaba que me quedaba dormido en la meditación y me sentía tan bien cuando me levantaba? Y es como que tu cerebro coge un reseteo, es como que llegaste a una parte de tu subconsciente, la moviste y también pudiera pasar que llegaste a un recuerdo que no te conviene saber cuál es, porque si no va a ser muy agobiante para ti. Esa es la otra cosa que puede pasar. Y verdaderamente es una experiencia que me está pasando casi todos los días. Estoy llegando mucho a ese estado. Y lo ideal cuando llegas a ese estado es pedir algo. Que llamativamente yo estaba sintiendo culpa el otro día cuando vi la explicación de qué significaba este estado, de qué deberías hacer cuando estás ahí. Yo recuerdo que la vez después de investigarlo, la primera vez después de investigarlo, que lo hice, yo quería pedir cosas y sentía como culpa. Oh, quiero una novia, quiero tal cosa, quiero tal cosa, quiero tal cosa. Pero me embrutité y no podía pedirlo porque es como que sentía que no lo merecía o algo así. Y te llamará la atención que esto fue hablando con ChatGPT, estas preguntas. Y entonces ChatGPT me recomendó decir, pide entonces poder pedir. Y eso está brutal porque ahora cada vez que entro en ese estado me pongo como a visualizar mi meta o a pedirla. Dice la Biblia, pide y se te dará. Pero no dice se te dará desde la necesidad, no dice se te dará desde el miedo. Dice que se te dará, pero parece ser que desde ese estado. Que esos estados, repito, son brutales. Es que te levantas totalmente reparado. Si después de almuerzo yo estoy medio mongo, no sé qué, y eso ahora me da como que por meditar un poco. Increíble levantarse totalmente reparado. Ojalá me levantara con esta energía a las 4:30 de la mañana. Es que es una locura, verdaderamente. Y hay que aprender a morder estos pequeños momentos, principalmente para los que no mediten, sería cuando están acabados de levantar, pueden hacerse buenas preguntas como ¿por qué no se levantaron con tanta energía? Que es una pregunta que yo tiendo a hacerme también, ¿no? Dicen que cuando estás como que a punto de dormirte, empezar a pedir cosas también es brutal, porque las ondas alfa esas surgen cuando estás justo acabado de levantar y justo al dormirte. Es como en ese punto que ya vas a quedarte mongo. Y nada, que simplemente está brutal eso. Y tener mucho tacto con eso, porque a veces pensamos que no merecemos las cosas, pero ¿cómo es que no la merecemos, hermano? ¿Qué sentido tiene eso? Si yo estaba en la clase de yoga aquella vez, que fue la primera vez después de haber investigado qué significaba, en una clase de yoga y siento como que algo me dice pide algo, que es lo que dicen que es la voz de Dios, pide algo y yo no sé qué pedir, no tengo idea, es como yo asado y todo frito ahí.
Y es como en plan, mano, pide lo que te salga de los huevos. ¿Cuántas cosas hay para pedir? Y mientras más pidas y más sientas que lo tienes, que es lo llamativo de este estado, en este estado como que puedes alucinar de una mejor forma. Te puedes imaginar más estas cosas que no tienes, te acercas más a imaginarte que sí las tienes en realidad. Y es una locura porque tú dices, quiero tener una novia, quiero tener una novia. Pero lo dices en un estado beta de lógico, que estás como pensando y pensando y pensamiento tras pensamiento y matraca tras matraca. No, así no funciona. Lo ideal es hacerlo en el estado indicado, en el estado ese de necesidad, de, oh, lo pienso porque es un deseo, porque, oh, yo creo que tiene lógico para mí querer estas cosas. En esos estados no funciona nada. Lo ideal es hacerlo en el estado correcto, que también el estado correcto tiene que venir con cómo te sientes. Por eso es súper llamativo que yo puedo tener un día en el que me estoy sintiendo mal, bla, 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 y de pronto, cuando yo hacía esa tarea, te da un subidón brutal. Es como que a tu cuerpo se le olvida toda la matraca mental, después pasan 15 o 20 minutos y ya vuelves a estado de matraca, que es el estado beta, que se llama beta, se le dice beta. Estás hecho un beta, dando tremenda matraca y que empiezas a pensar, a recordar y a recordar y a recordar, en vez de estar en el presente, ¿no? O sea, literalmente estas son las ondas en las que están los niños, como venía comentando anteriormente. Por tanto, para ser un niño tienes que tratar de estar lo más cerca posible de estas ondas. No puedes ser un niño si estás en estado beta. Llamativo que me levanté con tremenda energía y con tremendas ganas de hacer cosas y yo bostezaba 4 veces y sigo teniendo tremendas ganas de hacer cosas, pero sigo medio sonso, ¿no? Eso significa que me habré dormido. En fin, no pillo esa tarea muy bien, pero por ahí va. Para pedir algo tienes que estar en el estado correcto. No puedes hacerlo desde la necesidad, no puedes hacerlo desde el pensamiento, no puedes hacerlo desde la matraca, porque así no va a funcionar. Así que lo importante también a la hora de pedir algo es cómo te sientes. ¿Te sientes cómodo cuando lo pides? ¿Te sale una sonrisa cuando lo pides? ¿Sí o no? Si no te sale una sonrisa, esa meta no está en punto óptimo, por tanto ni siquiera deberías pedirlo porque algunas partes de ti no consideran posible el conseguir eso. Así que lo importante es estar atento con metas, sensaciones, cosas que estén alineadas. Posiblemente si hay quien se levante de un estado Z y empieza a pensar en cosas que no le gustan, es por eso que te levantas sintiéndote mal, sintiéndote incómodo, sintiéndote cansado. Si en el momento que te levantas pensaras algo bueno un ratico, verdaderamente eso te daría un impulso, aunque por supuesto. Ya después entraríamos en la matraca, ya irías para allá quien se está quejando, ya saldrías para la calle otro se está quejando, y ya pasaría algo te iba a volver a tu estado natural de matraca, que por cierto, en ese estado entran los niños como a partir de los 12 años. Eso es brutal. Los niños antes de que tengan 12 años no son capaces de entrar en esas ondas cerebrales, porque están en estas profundas de la meditación. Y por eso es que se le pega todo. Por eso si tú logras estar modo niño, se te empiezan a pegar las cosas. Por eso lo que yo digo, que cuando la gente está en la mente y en la matraca, no pueden aprender nada. ¿Tú crees que tú puedes aprender algo en un estado beta? No puedes aprender nada, tienes que dejar que perforen en ti las cosas, tienes que estar súper abierto. Tienes que estar mínimo en el estado de beta bajo, que es el estado de leer con concentración. Estoy grabando, que es el estado ese que es súper, súper, súper diferente. O sea, hay dos estados beta, obviamente. No es lo mismo estar medio concentrado y estar medio atontado con tu concentración dispersa, con tu enfoque disperso. Es súper, súper distinto. No puedes aprender nada estando en un estado extraño a eso. Por eso es que los estados de no pensamiento son estos que comentaba, alfa, zeta y delta. Son los estados que llegas cuando duermes, por eso los sueños son tan relevantes. Los sueños tienen un significado brutal, ¿eh? Son increíbles las pistas que te dan. Estuve enganchado en eso como hace 5 días y buscando los sueños y como que tienen evolución y todo cuando tú tienes una evolución, ¿no? Cuando eres un robot, posiblemente sueñes lo mismo todo el tiempo. Pero entonces la idea para aprender, que no puedes aprender desde esas betas altas, ¿no? Porque hay betas altas y betas bajas. Están como las del estrés diario, cotidiano. Mientras más estresado, más alto es el beta tuyo. Mientras más relajado, más bajo el beta y posiblemente puedas llegar a un alfa. Incluso dicen que la gente que medita mucho logran estar en estado alfa, que son estos estados que no reaccionan a nada, son estas personas que tú
no desvías nada del lenguaje del cuerpo, que prácticamente siempre se sienten bien, están como niños todo el tiempo. Entonces hay que aprovechar esa característica de los niños para intentar aprender. No puedes aprender analizando cosas, no puedes aprender comparando cosas, es imposible. La gente que vive así son la gente que en teoría aprenden 7000 cosas, pero después no pueden aplicar ninguna, después no saben ninguna, después no entienden ninguna. Y ese no es el punto en el que verdaderamente deseas estar, porque debe ser muy frustrante para alguien estar estudiando algo 10 años y no saber nada. Pero eso simplemente pasa porque no está en el estado de apertura, está en el estado de comparo con esto y comparo con lo otro, que es lo que no puede hacer un niño. Un niño no puede comparar porque no tiene experiencias pasadas. Eso está brutal. Por eso el niño no puede pensar, y como no puede pensar, no puede comparar, porque la comparación sale del pensamiento. El pensamiento es que tú tuviste una experiencia, esa experiencia se convirtió en un conocimiento, ese conocimiento se convirtió en una memoria. Lo que hace el pensamiento es recordar esa memoria. Por tanto, cuando tú estás intentando entender algo nuevo en base a lo que tú ya conoces, no tiene sentido, porque estás embarrando de tu matraca lo nuevo. Y todavía la gente piensa que tiene sentido buscar que le haga sentido, que no sé qué. No, busca que le haga sentido a tu cuerpo. Te erizó lo que dijo la persona, te hizo sentir una sorpresa genuina. La gente a veces quiere como escribir. Van a una conferencia y escriben 4 páginas. Y en realidad lo que era relevante fue lo que les levantó el ego. Lo que los hizo sorprenderse, lo que les erizó la piel, y esa parte muchas veces se los olvida. Que es verdaderamente lo relevante. Cómo tú te sientes, no qué piensas. ¿Qué piensas? Es una matraca. Porque hay veces que dicen, no, pensamiento positivo. Pero si yo pienso positivamente y me siento mal, no funciona. No tiene sentido. Estoy recordando cosas malas. Pero si yo pienso algo positivo y me da una sensación de júbilo, una locura, es porque es algo sin precedentes. O sea, estoy convirtiendo hasta el pensamiento en algo que no es un pensamiento, porque es una sensación, y no una sensación de chea, no una sensación de sufrimiento. Puedes llegar al amor pensando en algo lindo que te lleve a un horizonte nuevo. Es súper diferente. Por eso es que a la hora de pensar en cosas positivas, buscan no pensar en lo positivo que tienes hoy, sino pensar en lo positivo que vas a tener en otro momento. No puedes llegar tan fácilmente a un estado de super comodidad diciendo, oh wow, tengo un celular. No, pues sería como prácticamente una felicidad fingida, porque es un recuerdo. Estás feliz porque sabes que tienes un celular. Pero cuando es algo sin precedentes, es algo hermoso. Es algo totalmente diferente. Si yo me pusiera feliz ahora porque tengo novia y no tengo novia, yo estaría vibrando en amor en ese momento, estaría atrayendo algo, estaría cambiando las sensaciones, cambiando un montón de cosas súper brutales. Estoy agradeciendo algo que no tengo, eso es súper poderoso. Es verdad que agradecer cosas que tienes te trae a la tierra, y sobre todo si son cosas que no tiendes a agradecer. Porque muchas veces ocurre que, oh, esto está aquí, pero nunca lo he agradecido. Y sentir la emoción de agradecerlo puede ser brutal para una persona. O puede ser la primera vez, porque puede ser algo sin precedentes una vez más. No puedes pensarlo porque nunca lo has hecho. No puedes pensarlo porque nunca lo has hecho. Por eso es que los niños no pueden pensar, porque nunca lo han hecho. Nunca han ido por primera vez al patio de su primo a jugar pelota. Incluso al estar en esos estados y esas ondas, no tienen siquiera la capacidad de una vez ya tuvieron la experiencia ir y compararlo de vuelta. No pueden. Porque no están en el estado de comparar, no están en el estado de la matraca. Por eso es que los niños no tienen lógica y las cosas que hacen parecen estúpidas a los ojos del mundo. Porque a los ojos del mundo, tremendo tema. Los ojos del mundo son un error de por sí, porque son unos ojos que piensan que todo tiene que convenir. Es como unas leyes que convienen o no convienen a todas las personas. Esos serían los ojos del mundo. Pero la voz de Dios, la voz de tu alma, como quieras decirle, como diría Laín García, mi
querido, crinjoso, no sería la palabra, no es lo que quería decir, que él es como súper empalagoso, sería la palabra. Esa voz solamente tiene sentido para una persona, para quien le nace. Como los niños están así, están diciendo cosas que solo tienen sentido para ellos y viene un adulto cafre que piensa que la vida tiene que ser de determinada forma, que le conviene esto y lo otro y no, y se quedan mareados. ¿Y por qué? ¿Por qué quieres jugar pelota aquí? Si aquí va a pasar no sé qué. ¿Y por qué quieres no sé qué? Bla, 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 bla. Porque el mismo adulto ya estamos pagando todo. Y en su matraca mental y en su miedo piensa que si el niño juega pelota ahí lo va a arrollar un carro. Piensa que va a pasar no sé qué. Y que le va a pasar esto y que le va a pasar lo otro. Aunque al final, ten cuidado tú y a los niños no le pasen cosas por los miedos de mierda que le vean los padres. Cuidado con eso. Porque si al final eres la sumatoria de las 5 personas que te rodean, digamos que tienes 2 padres y un abuelo, no sé, que tienen un miedo del carajo, ese miedo se le va a pegar al niño de una forma u otra. Y ese niño va a emitir la frecuencia de miedo y de matraca esa cuando esté en un lugar y ahí es cuando lo van a arrollar. No tienes cómo salvar. Una persona que tiene mucho miedo, muy miedosa así, no tienes cómo salvar a una persona, a un niño, no tienes cómo salvar a nadie de nada. Porque si le pasas todo ese miedo para evitar que le pase algo a él, va a tener miedo de que le pase y le va a pasar igual. O sea, todas esas intervenciones desde esos puntos de vista verdaderamente quedan muy mal. Que como hablo siempre, las intervenciones, la muerte. Si no hay separación de tareas, la gente se va a sentir mal. Van a haber problemas. Todo va a ser incómodo. Yo mirando un... Voy a enseñar lo que estoy mirando. Me encanta que hay veces que yo digo el pingú del bosque, pero el pingú del bosque es este consorte. Tipo de Dingo Mandingo. De que este muñeco está del carajo. Recuerdo una vez que se lo enseñó una profesora de historia. No lo hicimos por cabrona, pensábamos que se iba a reír. Fue mi colega al final que le dijo, profe, mire esto, mire esto. El tipo cogió un berro. Es que la gente está loca, ¿cómo ve como humillante un muñeco que hace esto? Es como, what the fuck. Recuerdo que ella empezó a decir, yo la uso más que tú, no sé qué. Y es como, pero que tú estás hablando con este chamaco que si tú usas más que él, ¿por qué tú dices eso? Es como la persona se sintió humillada, ofendida, porque una vez más está recordando algo. Eso le recordó no sé cuál vez que fue ofendida y que se sintió menos. Y allá van a recordar y a no estar en el amor y a estar en la matraca, en la beta altísima. Un nivel de estrés del carajo que se tanquean los adultos por norma. Yo no quiero ser como los adultos, pero no puedo ser como los niños. Porque los niños son niños por eventos fortuitos. O sea, la idea es ser como los niños, por supuesto, de una forma u otra, pero relativamente no puedes serlo porque no tienes las mismas capacidades. De hecho, los niños son como los niños, como iba diciendo, por eventos fortuitos. Así que hay que poner el trabajo para poder ser como un niño. Para poder ver esto y no berriarte y no pensar que es una falta de respeto porque te lo dijo tu abuela. Pero para los abuelos todo es una falta de respeto, de pinga. Esto no se puede, esto no se puede. Son los que más guardan matraca, ¿te has dado cuenta? Mientras mayor es la persona, si vivió como un robot toda su vida, más se va cerrando. Más van teniendo como que ideas de cómo tiene que ser el mundo. Y si no es así, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Que eso es verdaderamente lo que te saca del amor, no, porque lo que te saca del amor es el pensamiento en el lugar incorrecto. El pensamiento solo debe estar en lógicas, matemáticas. Incluso alguien pudiera tener el pensamiento de cómo hacer este muñeco. Aunque hasta cierta forma quizás sea arte y ni siquiera lo necesite. Pero cuando una persona está en el pensamiento, con el pensamiento en el lugar incorrecto, que el lugar incorrecto es pensar cómo deben ser las cosas, literalmente. El pensamiento es el camino de lo que es hacia lo que debe ser. O sea, en ese intervalo, una persona se siente mal porque se acompleja, puesto que su limitación mental no ocurren las cosas en el mundo como él piensa que deben ser. Y por tanto, se siente
mal, porque tiene que ser así y los demás tienen que cumplir y tienen que acatar las órdenes de lo que dice la otra persona y bla bla bla. Y mientras mayor son las personas, más cosas no pueden ser así. Por norma, y repito, cuando son robots, porque si alguien que medita todos los días de su vida llega a 70 años meditando todos los días de su vida, no creo que vaya a ser una persona más cerrada, sino más abierta que cuando tenía 20 años. ¿Ok? O sea, la edad aquí no es el problema, sino las actitudes y los hábitos de las personas. ¿Saben que las personas no engordan porque son tembas? No engordas porque tienes 40, engordas porque ya tienes 25 años de malos hábitos, que no es lo mismo que 5. 5 años de malos hábitos es algo salvable, no pasa tanto. Si llevas drogándote 5 años, no es tan complicado lo que te genera. Pero si te llevas drogando 25 años, es algo mucho más serio. Si llevas comiendo de una forma incorrecta 40 años, estás escachado. No es lo mismo que hacerlo 5 años. Pero lo mismo se aplica a los hábitos buenos. Si tienes más hábitos buenos más tiempo, eso es una locura y puedes resolver ese cliché de que las personas mayores son siempre más pesadas. Claro, si son robots, si eran robots con 20 y siguen siendo robots con 70, van a ser un robot mucho más defectuoso. De eso, al final, lo que haces continuamente te termina cambiando. La gente siempre dice que hacer lo mismo y esperar un resultado diferente te convierte en loco. Pero esta frase como que no va con los hábitos. Si tú vas al gimnasio 10 años, el resultado va a ser diferente en 10 años que en 2. Hagas lo que lo hagas, tan mal como lo hagas, tan mal como te alimentes. El resultado va a ser diferente en 10 años que en 2. Va a ser un cambio. Que es lo mismo que pasa con las personas. A lo mejor en teoría piensan lo mismo, pero bueno, los hábitos ya lo llevan destruyendo 7000 años y empiezan a caer en un punto de no retorno en el que caen mucho las personas. ¿Por qué? Por estar en las ondas beta. ¿Por qué? Por estar comparando. ¿Por qué? Por estar intentando aprender desde el estado que no tienen que aprender. ¿Significa eso que te tienes que quedar dormido meditando ahora y que tienes que meditar todo el día para aprender? No, no necesariamente. Pero es un análisis bastante profundo de los niños, qué estados tienen, cómo logras ser como un niño, por qué no tienes el mismo punto de partida que un niño, porque tú tienes una pila de matraca mental y el niño no la tiene, y otras matracas más. Así que, muchas gracias por haber visto este video hasta aquí. Creo que sí me voy a ir echando por ahora. Capaz que me dan ganas de decir algo más, pero no necesariamente sé qué es, así que... ¡Suma!